Hola, sean bienvenidos a este su primer video de su canal Te lo explico derecho. Este primer video vamos a hablar de un tema importantísimo y trascendental para poder entender la estructura social y la organización de toda aquella comunidad que estemos habitando. Hablamos nada más y nada menos que de la familia. La familia, según la Constitución, es aquella organización que es de interés y orden público y que por consecuencia debe de ser la base de toda la sociedad mexicana. ¿Es acaso esto creíble? ¿Es acaso esto una realidad en donde actualmente vemos con tristeza una desintegración radical de grupos familiares, el surgimiento de nuevos modelos de familia, ya no esa familia tradicional de papá, mamá e hijos, y que esto nos hace pensar, ¿acaso es la forma de reestructurar el tejido social? Bueno, pues para poder entender esto, como decía Winston Churchill, debe de conocer el hombre su historia, si no estará condenado a repetir sus errores. Por ello, vamos a tratar de analizar brevemente la evolución histórica y hacer un breve repaso de la figura de la familia a través de la historia y su integración al mundo del derecho. Hay que recordar que la evolución humana surge en el momento en que el hombre se vuelve sedentario, en el que el hombre aprende la agricultura y empieza a darse ese rol de hombres y mujeres, donde el hombre empieza a tener, en base a su fuerza física, obligaciones como la caza y las mujeres como la recolección y la crianza de los hijos. En ese momento no podríamos hablar de familias como tal, sino a lo mucho de agrupaciones o clanes, donde precisamente es a partir del surgimiento de relaciones afectivas y de relaciones fuerza y poder que empezamos a ver las primeras estructuras de culturas. Recordando que las culturas originales como la mesopotámica, la babilónica o la egipcia fueron los primeros que aportan esos pequeños destellos de la organización social. En este caso estaríamos hablando precisamente de la sucesión en el poder. La sucesión en el poder siempre era el hijo primigenio y que esto permitía a través de una idea de derecho divino, de mandar sobre los demás. Tan es así que recordemos un poco de historia bíblica, donde precisamente es en las 10 plagas donde, siendo la última plaga, Moisés le advierte a el faraón que puede haber muerte del primigenio si no liberan a todos los esclavos israelitas. Esto ocurre dentro de la literatura bíblica y muere el primigenio del faraón Ramsés. Por consecuencia, es esto una forma de ataque directo a la estructura social y por ende prefiere liberarse a los egipcios y a los israelitas por parte de los egipcios y eso ya es historia para otro tipo de videos. En este caso hay que recordar algo muy específico. Estas estructuras de poder, estas estructuras sociales empiezan a ver su repercusión y sus formas de imitación en otras culturas como la griega, y que la griega sirve de inspiración a su vez para la romana. Aquí es donde se da el pináculo de todo el derecho que conocemos en Latinoamérica, de todo el derecho que inclusive dominó en algún momento en Europa. Cabe resaltar una cuestión. México se dice que es un país de un sistema neorromanista, porque devenimos de una tradición jurídica donde el derecho romano impera. Si bien es cierto, eso es una realidad, también hay una realidad latente. Perdimos la oralidad, cosa que los romanos siempre practicaron. Recordemos, aquellos estudiantes de derecho de primeros semestres de romano, podrán recordar que el foro era el lugar donde se hacía la tribuna y que los patricios decidían muchas veces los juicios sobre aquellos procesados. Y el avocato era el que imperaba o interponía leyes para tratar de remediar la situación del justiciable. Algo que en la actualidad lo vemos
ya por la imposición de los juicios orales, pero que se perdió un tiempo con la tradición escrita y llevar juicios en un proceso más dilatorio. Aunque nos duela reconocer, siempre, curiosamente, los practicantes del common law fueron aquellos que realmente siguieron la tradición romana de la justicia oral. Tan es así que recordemos que los romanos llegaron a las islas griegas y establecieron esta forma de enjuiciamiento y bueno, pues, sigue hasta la actualidad, pésele a quien le pese. En teoría seguimos siendo neorromanistas y bueno, es en esta etapa del Imperio Romano que hay que hacer una puntual acotación aquí. Se dividieron en 3 etapas, aquellos estudiantes de secundaria, aquellos estudiantes de prepa y los mismos estudiantes de Derecho Romano han de saber perfectamente que el Imperio Romano tuvo 3 etapas, la monarquía, la república y el imperio. Es precisamente en la etapa más inicial, en la monarquía, que surge una estructura social de microcontrol dentro de las mismas casas romanas. Es en este momento que surge una figura trascendental que es el pater familias. El pater familias era aquel hombre que tenía potestas, la potestad de mandar dentro del domus de la casa y que con ello él podía darse inclusive el lujo de decir si era factible que algún miembro de la familia muriera. Imaginen eso, o sea, tú llegas a tu casa y tú te peleaste con tu papá, tuviste algún altercado y que tu papá te dijera, ahorita te mueres. Y tú, ¿cómo que te mueres? Sí, te mueres, mátenlo. Y lo matan. O sea, era tanto el poder del papá que podían ejecutar a sus propios hijos. Lamentablemente, digo, suena a anécdota y es una realidad que seguimos con ese tipo de prácticas en algunos casos y afortunadamente ahora sí hay homicidios. En esa época no había homicidio. Aquí también hay que recordar algo, la figura de la mujer, nuevamente, como siempre había sido a través de la historia, sufre un poquito de esa discriminación, sufre un poco de ese malintencionado y denominado sexo débil, y por ello no podía llegar a ser la pater familias de una organización familiar romana, y por consecuencia pues siempre estaba tras la decisión de otro hombre, de otro pater familias, fuera su padre, fuera su esposo o inclusive su propio hijo si quedaba viuda. Es por ello que tendríamos que tener como a Roma también el padre del machismo actual, y no solo Roma, digo, hay que ser también muy sinceros. ¿Cuántas religiones no ocupan el hombre como figura central y a la mujer como una creación más de la entidad superior, Dios, Alá, Elí, como lo quieran llamar, y que esto es la consecuencia de que ella no fuera vista como un igual? Y por ende, pues digo, hasta la actualidad lo seguimos viendo en muchas prácticas religiosas. En la religión judía, las mujeres se sientan de un lado, los hombres de otro lado. Las bodas, inclusive muy ortodoxas, se pueden llegar a dividir los salones para que de un lado solo estén hombres y mujeres del otro. En el Corán, si bien es cierto, hay un versículo que dice que es la creación más hermosa que hizo Alá y que debe de ser tratada como la flor más preciada del desierto, pues también es una realidad que existen corrientes de pensamiento dentro de esa religión que atacan a la mujer, que vulneran a la mujer, como es el chiismo, y pues lamentable práctica, llegan inclusive a la castración femenina para efectos de que nunca puedan tener un orgasmo. Esto, por consecuencia, digo, ha estado latente. Si bien en el catolicismo no es marcado y se trató de dar una equidad y se crearon órdenes para las mujeres, digo, basta de saber cómo está la estructura, ¿no? Y que no hay papisa, hay papa. En fin. Bueno, esto es tema para otro tipo de videos. Pero aquí lo importante a resaltar en esta estructura que empieza a ver social, denominada familia, que hay que puntualizar que familia viene de la terminología femele, que es en el lenguaje oscos y quiere decir siervos.
Entonces, ser parte de la familia, ser parte de la famille, eso es ser siervos, ser siervo del pater familias, de aquel que dirige a ese grupo social. Por consecuencia, esta estructura nos viene evolucionando durante el mismo imperio, se van reestructurando derechos y obligaciones hacia el pater familias, y es precisamente después de la caída del Imperio Romano que a través de la estructura ya preestablecida de casas, de familias, de clanes, en algunos casos en Inglaterra, en Escocia, que ya vemos una estructura social más apegada a lo que conocemos actualmente como el núcleo familiar. Ahora, esto nos deviene en la Nueva España con el choque precisamente de culturas y que nos lleva a entender que es en la Nueva España la mujer vista desde otra perspectiva. Aquí en la Nueva, antes de ser Nueva España, en lo que era México Tenochtitlan, había castigos por maltratar a las mujeres, cosa que en Europa no. Aquí sí se pagaba con la vida cuestiones de violencia contra ellas. Se podría decir que eran más avanzados que nosotros, aunque lamentablemente la historia oficial diga otras cosas, ¿no? Acuérdense que la historia oficial, la historia que nos cuenta la SEP, pues, está muy mutilada. Por eso siempre a los que son mis alumnos y son mis mejores testigos, los invito a que profundicen, a que conozcan su verdadera forma de pensamiento de los denominados héroes nacionales y demonios nacionales, ¿no? Ahí tendríamos un Juárez, ahí tendríamos un Díaz, un Maximiliano, un Santana. Hay que investigar. Los invito a ustedes también, queridos, ¿cómo se les llama aquí? Suscriptores, llamémoslos suscriptores, a que investiguen un poco más, ¿no? Hay canales excelentes, me viene a la mente Bully Magnets, simplemente que es uno de los mejores canales que pueden ver para conocer historia, pero bueno. Regresando a esta pequeña clase, hay que también entender que esta evolución nos hace ver a la familia en otras perspectivas, desde la parte biológica, que para la biología, familia es aquel grupo de personas que comparten el ADN y que puede tener características similares. Desde el punto de vista jurídico, la familia se entiende como ese grupo de relaciones consanguíneas, civiles, entiéndase la cónyuge y su familia. La cónyuge quiere decir tu esposa, tu esposo, y su familia, tu cuñado, la cuñada, el suegro, la suegra, y en algunos casos el parentesco por adopción. Bueno, es por demás decirlo, el hijo que adoptas, pero hay un pequeño punto a la relación a las relaciones familiares dentro del derecho en México. Quiero aclarar que es hasta el 4º grado de parentesco. Ahí la próxima clase, que desarrollemos matrimonio, vamos a hablar un poco del parentesco y tendré que ocupar un pizarroncito que tengo por ahí guardado para que puedan entender el entroncamiento lineal, ascendente y descendente y colateral, y que puedan ustedes saber contar grados. Muchas veces en los juicios sucesorios me ha pasado de, yo tengo derecho a heredar la casa de mi tía, ¿no? Pues deja ver primero si no hay otros herederos. ¿Cómo si yo soy el consentido? Hay que aguantarnos, muchachos. Hay que aguantarnos y conocer, contar y saber aplicar los grados de parentesco. Pero eso será tema para siguientes videos. Ahorita terminemos con esta parte de la familia. Y para el derecho en México, solamente familias hasta el 4º grado de parentesco. Esto nos hace ver que es muy necesario, muy necesario, saber puntualizar esas relaciones, esos grados de parentesco, para entonces sí estar hablando de una familia. Y que ese grado de familiar te permita a ti adquirir derechos y obligaciones para con él. Pero bueno, les reitero, siguiente video. Ahora bien, hay aquí que entrar también en una cuestión bastante especial, que son las perspectivas y características que damos a la familia y que chocan por los pensamientos, por la forma de procesar
la actualidad, que tenemos muchos, que algunos son liberales, algunos son conservadores, y hemos visto lamentablemente en las noticias ese choque que existe entre los denominados grupos familiares nuevos. Para el derecho, sí hay que puntualizar esto, no es estático, no es estática las definiciones, siempre se evoluciona, pésele a quien le pese. Decía el doctor Santiago Nieto en sus clases de metodología de la investigación que un plumazo de un legislador tumba bibliotecas completas, y es una realidad. O sea, simplemente cuando yo estudié teníamos el sistema adversarial, todos los libros que tengo, bueno, están bonitos ahí para adornar el despacho, pero ya no me sirven realmente de mucho, pues cambió el sistema y pues simplemente nos dejó una nueva forma, ¿no? Perdón, el sistema inquisitivo, perdón. No es fácil, no quiero hacer cortos, no quiero hacer ediciones, la verdad no soy editor de videos, quiero especificar, no me dedico a esto lo estoy haciendo por amor y por gusto y porque muchos alumnos siempre me lo han pedido, y bueno, es la forma de retribuir ese cariño que me han dado, hacer este video y varios videos más que tengo planeados, pero no pretendo editar los videos, no soy ingeniero en sistemas, no soy comunicólogo para tener esas habilidades. Ya si esto crece y evoluciona bien, bueno, y tendremos la oportunidad, contrataremos a alguien que edite videos, voy a procurar siempre ser puntual, y si me equivoco en algo, perdón, en momentos es la información que tenemos que estar dando, estoy con mis apuntes preparados, sin embargo, bueno, pues en momentos soy humano y se me puede salir algo, y perdona a los perfectos que nunca se equivocan. Ahorita corrijo, no era el sistema adversarial, era el sistema inquisitivo. Ahora con este sistema acusatorio, pues reitero, mis bibliotecas ya no sirven. La evolución que se viene con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, etcétera. ¿Esto qué quiere decir, señores? Regresando a este punto, que el derecho, como no es estático, pues ha evolucionado. Y tan evolucionado que simplemente hay que ver el texto original del artículo 4 de la Constitución. El hombre y la mujer son iguales ante la ley, punto. Sí, y sigue igual, pero hay una cuestión. El artículo 130 de la Constitución en su texto original hablaba del matrimonio como un contrato, un contrato social. Y aquí entra una evolución increíble, una evolución que es, hasta la fecha, un choque de ideologías entre, les reitero, conservadores del derecho y liberales del derecho. Al hablar que es un contrato, estamos estableciendo una serie de derechos y obligaciones. Para aquellos estudiantes un poquito más avanzados que ya van en contratos en materia civil, el contrato crea y transfiere derechos y obligaciones, mientras que el convenio modifica o termina derechos y obligaciones. Por eso es algo muy curioso. Cuando te casas, dicen que todavía es el contrato de matrimonio. De ahí viene esta figura. ¿Por qué? Porque la Constitución original, en el 130, nos hablaba del contrato de matrimonio. Ya no está, búsquenlo y ya no está. Es esa esencia que queda hasta la actualidad, que en los juicios de divorcio es obligatorio en la Ciudad de México presentar el convenio de divorcio. ¿En dónde está el contrato original? En el momento que firmaste un acta, el libro de actas del registro civil, ahí surgió un contrato. Digo, los más inteligentes pues harán aquellas, ay, se me fue ahorita la palabra, mil disculpas, capitulaciones matrimoniales, perdón, reitero, esto es casi en vivo. Y algunos inteligentes dicen, a ti no te voy a dar ni 2 pesos de nada, ¿no? O sea, se casan por separación de bienes, o si se casan por sociedad conyugal. Para aquellos que no son abogados o que están en sus primeros semestres, sociedad conyugal, o que vulgarmente le dicen los bienes mancomunados, quién sabe de dónde viene eso si no lo he podido encontrar, pero bueno, la sociedad conyugal pues es un riesgo, debes de querer mucho a aquella para que le pongas todo a la mitad, o a aquel, ¿no? Digo, hay historias negras en los juzgados que, si les contara, pero pues si la amas,
El amor es ciego y es pensarse, ¿no? De pensarse. Pero la peor recomendación, no se casen por sociedad conyugal. La mejor recomendación, separación de bienes. Y la mejor de todas, no se casen. No es cierto. El amor se expresa de 1000 formas. Pero, procuren si se van a casar por separación de bienes. Si se casan por sociedad conyugal, hagan capitulaciones y sean inteligentes en los porcentajes de administración de los bienes. También tema para cuando veamos matrimonio. Queda anotado en los pendientes. Por último, en esta parte de la estructura del contrato y el convenio, es tan importante esa forma que nos dejó el 130 en la anterioridad, que en la actualidad esa familia surge por un contrato que da pie al matrimonio y muere la figura de la familia como tal y surgen familias nuevas con el convenio de divorcio. Este convenio pues, va a estipular bastantes aristas para concluir esa relación que, les reitero, no es para mí un contrato. Para la Constitución original lo fue. En la actualidad hay mucho choque si eso no es contrato. La vieja guardia, como se le llaman a esos abogados de abolengo, de antaño, pues sí lo siguen llamando contrato de matrimonio. Yo me reitero, para mí no es un contrato. Sin embargo, sí es algo extraño porque surgen derechos y obligaciones, pero con el convenio surgen mueren antiguas formas de derechos y obligaciones y resurgen nuevas formas de derechos y obligaciones para con los menores, incapaces y demás. Por consecuencia, al hablar de familia y estar tocando ese tema, es la Constitución la que dice que es de orden público. El orden público lo entendemos como aquellas materias donde el Estado tiene intervención directa. Es para algunos teóricos también choque todavía decir si es o no es orden público la familia. No es constitucional, no es penal, no es agrario, no es laboral, donde se entra a la parte de la sociedad. Recordemos que la Constitución del 17 fue la primera Constitución del siglo XX y fue la primera progresista en derechos sociales y estableció a la familia como tal, como el núcleo de orden público y de interés social. Es arriesgado. Sin embargo, hemos visto que a través de la historia mexicana se crearon figuras precisamente para exaltar y ponderar a la sociedad mexicana. Tenemos la creación del DIF, el Sistema Integral para el Desarrollo, el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, desarrollo, estamos hablando de programas sociales, estamos hablando de interés social. Por ende, debería de clasificarse entonces